Son las 12 del día, 5 minutos. Les damos la bienvenida a este primer debate de las consultas que tendremos el 8 de marzo. Hoy nos acompañan los candidatos de la gran consulta por Colombia. Nos unimos con Meridiano Blue. Ricardo, buenas tardes. Hola Camila, un saludo para todos. Estamos hasta las 2 de la tarde con ustedes y estamos a través de todas las plataformas, estamos a través de Noticias Caracol en vivo en este momento. Estamos en Ditu, estamos en el canal de YouTube de Blue y estamos en todas las estaciones de Blue Radio en Colombia y en el mundo. Así que si le parece, empecemos por saludar a los candidatos que nos acompañan el día de hoy. Y arranco por mi izquierda, el señor Juan Manuel Galán, el ex senador, director del Nuevo Liberalismo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias Camila, Ricardo y a todos los oyentes y los que nos ven por Blue, por todas las plataformas, un saludo especial. Quien lo acompaña al lado, que no ha llegado, ese es el puesto de Paloma Valencia del Centro Democrático, Ricardo. Sí, adicionalmente tenemos al señor exministro y exsenador David Luna. Candidato David Luna, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Ricardo, Camila, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Gracias a los colombianos por seguir. Acá en la gran consulta está la solución. Al lado de él está Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. Doctor Gaviria, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Ricardo, Camila, un gran saludo, un saludo cordial a mis compañeros de la gran consulta y a todos y cada uno de los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Gracias, Blue. Y ahora a mi derecha está el exministro Mauricio Cárdenas. Exministro, bienvenido. Usted también, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Camila, Ricardo, gracias a Blue por organizar este debate y ojalá que haya muy buena discusión y conversación para que ustedes tomen una buena decisión este domingo. Y nuestra colega Ricardo, Vicky Dávila, que también hace parte de esta gran consulta, bienvenida. Camila, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Son momentos ya, estamos a horas, a días de ir a las urnas y necesitamos votar bien para tener un buen resultado. Así que muchas gracias. Gracias, Vicky. También está con nosotros el exconcejal de Bogotá, es director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Ricardo, Camila, muy buenos días y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan, nos ven, se conectan. Y qué bueno que podamos tener un excelente debate aquí en la Gran Consulta por Colombia para competir entre distintos y lograr una alternativa que sea viable para el país. Sí, que es importante el contraste de ideas. Y al final de este lado está el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Doctor Peñalosa, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Ricardo. Y a todos los colombianos, invitándolos a que este domingo, cuando vayan a votar, pidan el tarjetón de la consulta y voten en la gran consulta por uno de estos candidatos. Gracias, exalcalde Enrique Peñalosa. Acaba de llegar la precandidata también, Paloma Valencia. Habíamos pasado por su lugar que estaba vacío. Precandidata, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Camila. Un saludo para ti, para Ricardo, para todos. Perdón por llegar tarde, me cogió un trancón y un mal cálculo del Waze me hizo llegar tarde a este importantísimo debate. Eso es normal en Bogotá, pero bueno. Hay un candidato que falta, ¿no, Ricardo? Sí, no vino el señor exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, estaba invitado, había confirmado su asistencia a este debate y muy importante. Anoche, a última hora, decidió que no asistiría, tiene compromisos más importantes, pero bueno, cumplimos con la invitación. Muy lamentable porque nos reunimos con su equipo y todo, pero bueno, aquí estamos con los 8 precandidatos de la gran consulta por Colombia. Si le parece, empecemos a explicar las reglas para los precandidatos, pero también para quienes se conectan con nosotros a través de todas las plataformas digitales y a través de las frecuencias de Blue Radio alrededor del país. Sí, señora, son 5 ejes temáticos fundamentalmente los que piensa la gente, los que está buscando la gente, lo que le preocupa hoy al ciudadano. Vamos a hablar de orden público y seguridad, señores candidatos. Vamos a hablar también de salud en cuidados intensivos. Qué duda cabe que es uno de los grandes temas que hoy concentran la preocupación de la gente. El tercer bloque temático va a ser economía para la gente. Sin duda también el próximo presidente podría ser uno de ustedes, va a asumir un chicharrón muy grande en materia económica, materia macroeconómica. El cuarto tema, el eje temático, es Colombia ante el mundo, Camila. Y además Colombia ante el mundo, importante porque estamos viendo lo que está pasando en Medio Oriente. Tendrán ustedes para todos los bloques, y es importante, tienen una paleta que les entregaron de sí o no, y la tienen en la mano. Entonces, todas las preguntas que vamos a hacer son para todos los candidatos, y ustedes inmediatamente responden sí o no con su paleta. Tendrán 1 minuto para explicar por qué sí o por qué no, para justificar su respuesta.
Pero si usted le parece que su compañero, alguno de los de la consulta, pues respondió algo con lo que usted no está de acuerdo o lo quiere cuestionar, puede aprovechar ese minuto para cuestionar a su compañero. Y su compañero tendrá 30 segundos para poder contestar a ese cuestionamiento que usted le haga. ¿Claros hasta ahí? Clarísimo. Les hago una cuñita, me faltó un bloque temático de coyuntura política. Por supuesto, estamos en el momento clave de las elecciones. También pregunta de sí o no, justifica su respuesta. Al final, preguntas cruzadas. Ustedes deciden a quién vamos a preguntarle a alguno de sus compañeros, colegas de la gran consulta. Y ahí tendrán también una posibilidad cada uno de sentar su posición y hacer la pregunta. Tiene 45 segundos para eso. Al candidato que escoge también le corresponden 45 segundos para responder. Ese es el punto. Y al final tendrá cada uno de ustedes un minuto para pedir el voto. Un minuto para, ante la Cámara, sentados les ruego, por favor, decirles a los colombianos, a quienes nos ven y nos oyen, por qué considera cada uno de ustedes que debe ganar la consulta. Son muchas reglas, Ricardo, pero vamos a irlas refrescando cuando vayamos bloque por bloque. Así que si les parece, vamos a arrancar con el primer bloque, que en nuestro debate de promesas y propuestas, porque la elección es Colombia, empezamos con orden público. Y así que la primera pregunta para todos, que tengan su paleta en la mano para ver qué van a responder, y es: Colombia tiene varios grupos al margen de la ley operando en su territorio. ¿Ustedes abrirían la puerta para entablar un proceso de paz con alguno de esos grupos al margen de la ley? Todos responden que no. Ahí están todos de acuerdo. Es que acuérdense que son un equipo, Ricardo. Sí, en ese punto están coincidiendo todos. Tienen un minuto para explicar por qué no. Digamos, aquí puede haber matices en la explicación y en qué piensan sobre la política de paz que tendrían que asumir el próximo 7 de agosto. Comienzo con el candidato Juan Manuel Galán. Su minuto, doctor Galán. Ricardo, el 7 de agosto, si los colombianos, Dios me da la oportunidad de servir como presidente de la República, se acaba la paz total, se reactivan todas las órdenes de captura contra los cabecillas de las organizaciones criminales. Se definen como blancos de alto valor a los contadores, a quienes manejan el mapa financiero de la estructura criminal, quienes saben las redes de apoyo logístico, los testaferros, las empresas fachada, cómo lavan la plata, qué apoyos tienen en la fuerza pública, en los organismos de control, qué relaciones internacionales tienen con otras organizaciones criminales. No más negociaciones ni diálogos colectivos de tipo político con estructuras criminales. En mi gobierno habrá una política de sometimiento individual a la justicia y paralelamente reactivar las capacidades de la fuerza pública para el control territorial y la presencia del Estado a través de la conectividad. Vías terciarias, internet satelital de alta velocidad para las zonas más afectadas por el conflicto. Gracias, candidato Juan Manuel Galán. Ahora le toca a quien está a su lado, que es la senadora Paloma Valencia. Senadora Valencia. Con nosotros se acaba la paz total y llega la seguridad total. Vamos a reducirle los ingresos a los ilegales. Les vamos a hacer una política antidrogas eficaz y eficiente. Vamos a lanzar 2 medidas inmediatas. Primero, la incautación de toda la droga de las calles de Colombia. Nuestra ley que prohíbe el consumo en espacios públicos y que permite la incautación la vamos a hacer cumplir. Y lo segundo, una acción envolvente de la fuerza pública para dar con todos los extorsionistas, porque hay que aliviar esos 2 problemas, del microtráfico y la extorsión. Y luego tenemos que robustecer nuestra fuerza pública con un Plan Colombia 2.0 que incluya gobiernos europeos, porque necesitamos inteligencia, capacidades, drones y todo lo que es necesario, y una política de sustitución generosa con los campesinos que les garantice ingresos, pero nunca más coca. Muy bien, doctora Paloma Valencia. Ahora justifique su respuesta como en el colegio, doctor David Luna. ¿Por qué no seguiría con negociaciones de paz con los grupos armados si usted es elegido presidente? Ricardo, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias dejaron de ser grupos que se quieren tomar el poder con las armas para convertirse en grupo de traquetos, de mafiosos. Y lamentablemente, de las 300.000 hectáreas que tiene Colombia, hoy 150.000 están en apenas estos 15 municipios. 15 municipios que ustedes me van a decir no es posible intervenir desde el punto de vista policial y desde el punto de vista militar y desde el punto de vista social. Claro que es posible. Acá lo que falta es voluntad política y decisión para que de una vez por todas podamos doblegar a la delincuencia que nos tiene hoy totalmente asoleados y que tiene obviamente a las comunidades en pésima situación. Es fundamental
Entender que si alguien se quiere someter, lo debe hacer ante la justicia ordinaria. Y por último, claro, hay que tener acciones militares contundentes, pero también la inversión social en acueductos, alcantarillados, educación será fundamental. Bueno, doctor Aníbal Gaviria, usted justifique su respuesta. Todos están muy de acuerdo, Ricardo, Sí, en este están tema de que coincidiendo no mucho. abrirían la puerta a ninguna otra negociación. Aunque con un veo grupo al algunos margen de la matices ley. en algunos puntos, pero después hablamos de eso. Sí, los colombianos anhelamos la paz. ¿Quién tiene la duda de eso? Eso es imposible dudarlo. Pero hay que partir de una base clara para explicar esa respuesta de no a diálogos de paz. Y es que en este país los alzados en armas nos hablaron por décadas que se llegaba al poder por las armas, no por la democracia o por el voto. Pero resulta que la cosa fue completamente al revés. Quien se alzó en armas contra el Estado llegó por la democracia y el voto. Conclusión, era una falacia. Y hoy lo es aún más. Por eso, no diálogos de paz, tiene un sustento. Y lo que tiene que haber es una política y una estrategia de sometimiento de los grupos criminales al Estado. Y los que no se sometan, toda la fuerza del Estado. Y en un gobierno de Aníbal Gaviria, todo el apoyo a la fuerza pública, con tecnología, con presupuesto, pero el apoyo político, el respaldo y el liderazgo del presidente. Muchas gracias, doctor Gaviria. Doctor Mauricio Cárdenas, usted fue ministro del gobierno que sacó adelante el proceso de paz con las FARC. ¿Por qué en este caso usted dice que no adelantaría negociaciones con grupos armados ilegales si es presidente? Porque se trata de organizaciones que son puramente delincuenciales. Están dedicadas al narcoterrorismo. Hoy hay 170 municipios de Colombia donde las elecciones están en riesgo. Son precisamente los municipios donde esas organizaciones están presentes. A nosotros nos tienen cerrada la puerta. Ellos, más bien al candidato Iván Cepeda, sí lo abrazan, sí aparecen en los escenarios con él. Nosotros lo que vamos a hacer es combatirlos. Lo primero, se levantan las mesas de negociación. Lo segundo, se revoca toda esta cantidad de medidas que han suspendido órdenes de captura. Se van a extraditar. Cuando venga la Interpol por ellos, no los vamos a frenar, que se los lleven. Y al mismo tiempo, nuestra política de seguridad es empoderar a la fuerza pública con recursos, con apoyo político y con apoyo jurídico, para que el soldado tenga la tranquilidad de que el presidente de la República está detrás de él para oprimir ese gatillo, para que tenga la tranquilidad de que nada le va a pasar. Ese es el ejemplo que tenemos que dar como jefe de Estado. Gracias, candidato Cárdenas. Ahora, Vicky Dávila, ¿usted por qué no? Porque muy sencillo, porque eso no ha funcionado. Así de sencillo. Y la gente está cansada de la impunidad, cansada de que les den beneficios a los narcos, cansada de que al colombiano de a pie le toca trabajar como un berraco para ganarse la plata y nosotros mantenemos una cantidad de delincuentes. Entonces se acaba la paz total. Vamos a trabajar con Estados Unidos, con el presidente Trump en un plan Colombia 2.0. Regresa a Israel el 7 de agosto. Recomponemos la inteligencia. Eso es fundamental, nos acabaron la inteligencia. Vamos a tener una política de desmovilización, eso sí, y vamos a tener recompensas jugosas en dólares en un fondo con Estados Unidos que no se lo puedan robar. Y vamos a tener colaboración ciudadana. Hay algo que es muy importante. A mí me duelen los soldados y los policías de Colombia. Así que el 7 de agosto vamos a tener listo el proyecto, presentándolo al Congreso, para que puedan tener garantías jurídicas, para que ellos se puedan defender. Ellos se van a defender y nos van a defender. Y vamos a recuperar el territorio, recuperando la autoridad, la fuerza legítima del Estado para usarla sin complejos y sin abusos y llevar Estado, salud, educación, oportunidades, crédito barato. Así Colombia va a ser mejor. Muchas gracias, Vicky. Juan Daniel Oviedo, ¿por qué no negociaría con grupos armados al margen de la ley? Bueno, aquí hay que ser muy precisos. Paz, sí. Queremos paz, en Colombia queremos estar tranquilos, pero ya no podemos ir por el camino de la negociación, porque Colombia hoy tiene un problema de orden público muy distinto al que teníamos en el pasado. Tenemos una reconfiguración y una acumulación de muchos riesgos criminales, de pequeñas estructuras que solo están buscando plata. Por eso, más que una negociación, un diálogo, queremos, como lo mencionaba Aníbal, un proceso de sometimiento a partir del conocimiento de quiénes son los enemigos del orden y la seguridad que tenemos en este momento en el país. Y eso implica desactivar la bomba de la extorsión como fuente de financiación criminal, que requiere mucha inteligencia y capacidad de coordinación de diferentes frentes de acción estatal, pero al mismo tiempo requiere dejar de capturar lo local, porque hoy esos bandidos mandan no con el fusil, sino porque capturan alcaldes, concejales y gobernadores.
Exalcalde Enrique Peñalosa, ahora su oportunidad para justificar su pregunta. Que le tocó de último y siempre de último ya dijeron todo, porque todos están de acuerdo. Sí. Yo de ninguna manera lo haría porque ya perdieron cualquier legitimidad política que pudieran haber tenido. Yo respaldé el proceso de paz en su momento, pero hoy no hay ninguna legitimidad política, son criminales. Vamos a fortalecer con armamento, con tecnología, con inteligencia y con leyes que permitan que ganemos esta guerra. Los ciudadanos van a poder ir libremente a cualquier parte del territorio de Colombia. Y también vamos a hacer una serie de obras que son críticas, porque le vamos a pasar carreteras, por ejemplo, la que va de Cúcuta, Tibú, a la costa por el ombligo del Catatumbo, para que el Estado haga presencia, pero que los campesinos puedan diversificar sus cultivos. Y también vamos a hacer seguridad en las ciudades, para que los ciudadanos puedan ir tranquilamente, también con leyes que impidan que los criminales salgan libres. Y vamos a construir 6 megacárceles con 25.000 cupos para que castiguemos de verdad y la gente pueda estar tranquila en sus barrios. Muchas gracias, doctor Peñalosa. Al estilo Bukele, un poco lo de las megacárceles. Ya después hablaremos de esto. Están coincidiendo en muchas cosas. En este punto de orden público y paz total, y nos queda tiempo para otra pregunta para todos ustedes, señores candidatos. Además, porque no se preguntaron entre ellos, porque no están de acuerdo, por eso no se contrapreguntaron. Exactamente. Entonces, la pregunta es la siguiente. La JEP es una situación compleja que tiene el país. En las últimas horas vieron ustedes que las FARC aceptaron finalmente, después de años que reclutaron 18.000 niños que cometieron todo tipo de crímenes. Ustedes, señores candidatos, si son uno de ustedes elegido presidente, ¿prorrogaría el mandato de la JEP, teniendo en cuenta que todavía hay una parte del conflicto en desarrollo, que no se ha cerrado todavía esa parte jurídica del conflicto? ¿Sí o no? Pero si el mandato da hasta 2035. Por eso, Pero se puede prorrogar. No, se puede prorrogar. Se puede prorrogar Estamos- si el gobierno quiere. O sea, se puede. ¿Usted querría prorrogar, sí o ¿Quisiera no? prorrogar si el usted fuera mandato de la presidente? JEP? ¿Sí Perfecto. o no? ¿Hasta dónde va? Ahí está. Tenemos aquí sí hay un poquito más de contraste. Aquí ya estamos viendo que Juan Manuel Galán dice que no. Y arranquemos con usted, candidato Galán. ¿Puede justificar su respuesta o cuestionar, por ejemplo, la de alguien de sus compañeros? Bueno, yo diría, Camila, que la JEP no era necesaria en el acuerdo de paz. Con una buena comisión de la verdad que hubiera establecido lo que ocurrió en el conflicto, había sido suficiente. La Justicia Especial para la Paz en lo que nos tiene es una situación de desmoralización para muchos miembros de la fuerza pública, que lo que ven es que ellos han tenido que pagar, inclusive desde la toma del Palacio de Justicia hace muchos años, asumiendo la responsabilidad por esos hechos del conflicto, mientras los miembros de la guerrilla están en la impunidad o no han tenido realmente que responder ante la justicia. Por eso no prorrogaría la JEP más allá del mandato que está acordado. En esta contrapregunta, cada uno de ustedes, candidato, tiene 30 segundos. La candidata Paloma Valencia dijo que no prorrogaría el mandato de la JEP, ¿correcto? No, ¿Por qué lo planteamos? Por ejemplo, Juan Daniel le preguntaba, porque en el 2033, para algunas interpretaciones, se acaba el mandato de la JEP. Entonces, si 33 o 32. exactamente, hay una discusión 32, incluso ¿no? sobre eso. Entonces, el próximo presidente va a tener que decidir qué va a hacer con la JEP. Y puede que haya muchos casos que no se hayan Que no se hayan cerrado. terminado, está muy colgada la JEP. ¿Por qué usted, doctora Paloma Valencia, no prorrogaría el mandato de la JEP? Porque la JEP es un tribunal de impunidad diseñado para la impunidad. Imagínense que las FARC negaron los 18.000 niños reclutados que volvieron esclavos sexuales. Y ahora, a destiempo, mandan una carta y con eso se supone que cumplen el trámite. Mientras tanto, seguramente eso se los van a avalar y la respuesta es, que los colombianos se metan la mano al bolsillo y que les paguen unas funciones restaurativas. No, señor. Aquí tenemos que poner las cosas en orden y defender nuestra fuerza pública. Nosotros ya radicamos el proyecto de modificaciones y si llegamos a la presidencia, lo vamos a sacar adelante. Y les pedimos el favor que mantengan la paleta alzada, candidato David Luna, porque a mí ya se me olvidó usted qué respondió. No, el hombre sí va por el sí, ¿Usted ¿cierto? va por el Va sí por o el por sí, el por no? prorrogar la Por JEP. el sí, ellos dos van por el sí. Sí. Ahí está el Entonces, contraste. También, Sí, yo también. con orgullo digo sí. El candidato David Luna, ¿por qué 4-4. sí la prorrogaría? Yo soy un liberal y un demócrata. Yo respeto la división de poderes. Y en la JEP hay hoy jueces de la República. Jueces de la República que lo que deben recibir de parte nuestra es exigencia para que rápidamente,
cumplan con sus procesos y rápidamente se conozca la verdad, se entregue justicia y haya reparación. Acá no podemos simplemente, cada vez que hay un debate político, decir que lo que hay disponible tiene que acabarse, tiene que completar esos juicios para saber que las FARC y muchos otros, los paramilitares, entreguen la verdad. Muchas gracias, doctor David Luna. El doctor Aníbal Gaviria también está en los del sí. Hay un contraste en esta gran consulta por Colombia. ¿Por qué sí prorrogaría usted, doctor Gaviria, el mandato de la JEP? Mire, puede sonar a una contradicción. Yo he estado profundamente en desacuerdo con algunos de los fallos de la JEP, que lo que han de alguna manera sido es aberrantes, colocando penas que son irrisorias para delitos de lesa humanidad, delitos gravísimos. Pero eso es una cosa y lo otro es que el Estado debe cumplir sus compromisos. Y hay que cumplir los compromisos que el Estado hizo en el proceso de paz. Lo que hay que hacer no es acabarla, ni dejar de prorrogar para que se haga el ejercicio completo, sino modificarla y exigir que haya fallos reales y que haya fallos justos. Gracias, doctor Gaviria. Ahora vamos con otro que está dentro del sí. ¿Usted sí prorrogaría, doctor Cárdenas, el mandato de la JEP? Así es, Camila. Yo estoy en total desacuerdo con quienes hablan de hacer trizas el acuerdo de paz del 2016. Hay que cumplirlo. Fue el último acuerdo de negociación política. Por eso dije, no más negociaciones. Ninguno de los grupos que hay ahora amerita tener una negociación política, pero ese hay que cumplirlo. La JEP es una parte muy importante y a la JEP le falta tiempo para que pueda cerrar todos los procesos y para que encuentre a los responsables y sobre todo para que el país sepa la verdad. Hoy ya la JEP está diciendo, las FARC reclutaron menores. ¿Y quién negó eso? Iván Cepeda dijo que no habían reclutado menores. Qué importante que la JEP lo está confirmando que sí. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Ahora Vicky Dávila, por favor, ayúdeme, levánteme la paletica. ¿Usted dijo Pues sí eso o no? Por el pues no. Él obviamente No, no. no. ¿Cómo vamos a prorrogar esa sinvergüencería? ¿Por qué? Obviamente no. Se han gastado casi 4 billones de pesos. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la reparación? Yo le pregunto a la JEP, ¿qué ha hecho por las víctimas? ¿Dónde está lo que han hecho por las víctimas? Eso fue una justicia hecha a la medida de las FARC. Es Enrique Santiago, el abogado de las FARC, ahora está con Cepeda, haciéndole homenajes. No es no. No la vamos a acabar, simplemente no la vamos a prorrogar, no más sinvergüencería y esa plata se la vamos a dar a educación, a salud, a que los niños coman, no más para que echen mentiras. Muchas gracias, Vicky. Don Juan Daniel Oviedo, ¿por qué sí? Otro con el sí en este bloque. Yo digo que sí porque la Jurisdicción Especial de Paz es la representación de la justicia transicional de este país, en donde necesitamos, después de más de 70 años de matarnos por pensar distinto, esclarecer la verdad a su mayor profundidad. Necesitamos investigar los casos de secuestros, de falsos positivos, de reclutamiento de menores, de lo que pasó en la ausencia del Estado que tuvimos en el Catatumbo, en el Cauca, en el Chocó. Y me encargaré de tomar todo el tiempo que sea necesario como presidente para apoyar a que eso se cumpla. Gracias, doctor Oviedo. Y ahora, exalcalde Enrique Peñalosa, usted es otro de los que dice que sí prorrogaría el mandato de la JEP. Sí, porque se necesita que la JEP concluya este proceso de justicia. Ya han logrado cosas importantes, como lo que salió hoy, que la FARC confiesen que hubo 18.000 niños reclutados, que hubo violaciones, que hubo toda clase de atrocidades. De manera que, pero no por blandengue, si alguien ha sido sudor, ha sido yo. Yo me le enfrenté a los grupos armados criminales en el Bronx y en el Cartucho, lo que ningún presidente ni alcalde había hecho por 50 años, y los acabamos. Y vamos a hacer las reformas legales para que el ejército pueda actuar como actúa un ejército en una guerra. Y vamos a ganar esa guerra. Gracias, doctor Peñalosa. Así llegamos al final de orden. decir una Aquí cosita sí nada. necesitamos No, porque- pero ustedes tenían la oportunidad pero es que de, muy si usted cortico el veía tiempo. si usted veía, por ejemplo, que David Luna dijo que sí, No, su pero es que oportunidad era más que una contrapreguntarle. réplica, simplemente una cosa que me parece importante y es que No, pero- la JEP como... pero- vamos a entrar en la cama cama o todos en el No, suelo. está bien, está bien. No, por pero eso sí vamos se a- requiere. Vamos. Sí se requiere. Organicémonos. para- Vamos al siguiente bloque y al final en las preguntas de sí y no, las preguntas de coyuntura podemos Sí, ampliar. porque uno no Pero necesita si le- 10 años para saber que las FARC son Bueno. secuestradores de Pero- niños y Sí. reclutadores. Vamos al siguiente bloque, No por necesita favor. 10 años, eso lo sabemos desde el día cero. No. Siguiente bloque, Y por sabemos favor. que han sido unos narcotraficantes, asesinos, secuestradores.
Entramos, excepto lo que entramos ya a está en la salud. fiscalía. No, Y pongámonos cuidados seriedad. intensivos. Pero, Pero mire, vamos vamos a a seguir hablar. las reglas. Y hablando de seguir las reglas, ustedes tienen la oportunidad, por eso las paletas de sí o no. Era evidente que ustedes han debatido, ¿cuántos debates han tenido? Y ya saben cómo piensan los otros. Si usted vio que David Luna respondió que sí, cuestiónele a David Luna o a Aníbal Gaviria y aprovechan su minuto para cuestionar a su Exactamente. Puede contrincante. pensar lo que quiera, pero que lo diga un tribunal hace toda la Pero diferencia. ahí quedó el contraste al final ¿No? de los que sí y de los que no. Vamos con otro asunto que le importa mucho a la gente, que es el asunto de la salud. Candidata Paloma Valencia, candidato Juan Manuel Galán, candidato Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas. Tengan la paleta en la mano. ¿Lista? La pregunta es la siguiente. Esto no es un descubrimiento, la salud del sistema de salud está en crisis, es uno de los principales problemas que hoy tienen los colombianos, la falta de acceso a los medicamentos, la falta de atención, el deterioro que ha tenido la salud en estos últimos 3 años es evidente. La pregunta es esta, señores candidatos, ¿ustedes mantendrían algo del proyecto de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, sí o no? Bueno, la mayoría, La mayoría dicen la que mayoría no. dice que no, pero hay dos que sí. Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo dicen que sí mantendrían algunas Perfecto. de las cosas del proyecto de salud. Entonces, Del tienen un gobierno minuto Petro. para justificar su respuesta O para cuestionar. o para cuestionar a su oponente en este caso. Comienzo con la candidata Paloma Valencia. ¿Por qué no mantendría nada del proyecto de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro? Porque el proyecto de Gustavo Petro es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Se supone que le va a entregar las decisiones de la salud a la politiquería, que no ha hecho sino robarse los hospitales públicos. Yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo en un sistema mixto, donde el Estado y los particulares compiten. Creo en un sistema solidario, con la plata de todos pagamos a los más pobres. Y creo que lo que necesitamos es no seguir no pagando lo que vale la salud, sino pagando para que no haya filas, para que a los ciudadanos los atiendan, para que haya medicamentos. Vamos a hacer una compra de todos los medicamentos para que la entreguen de manera inmediata. Y vamos a exigir, para pagar la deuda que tenemos, que se atiendan todos los procedimientos que están atrasados. Lo que Colombia necesita es un sistema de salud que atienda, que mande los medicamentos a domicilio a pacientes crónicos con enfermedades huérfanas o con discapacidades y que salve las vidas de los colombianos. No podemos volver esto un tema ideológico. El resultado es lo que los colombianos quieren, no filas, sino medicamentos. Gracias, senadora Valencia. David Luna, ¿usted dijo no o sí? Usted dijo que no. Que no. Que no mantendría ni un artículo, nada de lo que propone el presidente Gustavo Petro en su proyecto de salud. Por la siguiente razón, Camila, la salud no es un experimento político, no es un experimento ideológico. La salud es un derecho que tenemos usted y yo, y la salud tiene que administrarse de manera correcta. No se necesita ninguna ley para cambiar, para ajustar, para meter a los corruptos con prisión perpetua por robarse la plata de la salud. No se necesita ninguna ley para tener un consejo asesor y definidor de políticas con los pacientes, que saben perfectamente dónde están los huecos del sistema. No se necesita ninguna ley para lograr que los medicamentos puedan llegar a su casa por Rappi, por Servientrega o en vehículo particular. Eso es lo que necesita Colombia en estos momentos, es gerencia, porque la plata está en ese banco que se llama ADRES, porque la salud primaria que llega a su hogar está contemplada en la ley estatutaria que se expidió hace más de 10 años. Entonces, no se dejen manipular como si esto fuera una lucha política. Exíjanle a los políticos que le den su derecho, que es el medicamento, el tratamiento y obviamente la salud. Muchas gracias, doctor Luna. Uno de los que está en el sí, en este caso que mantendría algo del proyecto de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, es Aníbal Gaviria. ¿Por qué? ¿Qué mantendría? Miren, primero que todo, en general, hay que ser muy franco con los colombianos. No solo se necesita una reforma a la salud, el país necesita muchas otras reformas. Necesita una reforma a la justicia, necesita una reforma política, seguramente un avance en una reforma laboral con ajustes de la actual. Entonces, Aníbal Gaviria sí va a avanzar en reformas, pero no a las patadas, como en este gobierno, porque entonces no salen o salen frustradas, como la reforma a la salud. ¿Qué mantendría? Específicamente en algunos puntos, pero menciono el énfasis en atención primaria en salud. Así debe ser la salud, con promoción y prevención, no solo con atención. Pero en otros aspectos completamente diferente. Mantengo y voy a reconstruir un sistema mixto. Voy a aumentar la UPC para que pueda pagar el plan obligatorio de salud. Y voy a obligar a las EPS a que atiendan a los colombianos máximo en 1 hora. La que se pase de 1 hora será sancionada.
Gracias, doctor Gaviria. Exministro Mauricio Cárdenas, usted también respondió que no. De todas las propuestas que hay dentro de esa reforma a la salud, ¿por qué ninguna usted la mantendría? Porque esa es una ley corrupta, es una ley que nos ha llevado a la Petrosalud, que es donde estamos hoy. No lo hicieron por la vía del Congreso, pero lo hicieron por la puerta de atrás, interviniendo innecesariamente a algunas EPS, pero sobre todo metiendo como interventores a los recomendados de los políticos. ¿Y qué están haciendo? Cobrando peajes para alimentar las campañas políticas, pensando en sus padrinos y no en los pacientes. Es una ley corrupta. Si hay cosas que se pueden mejorar, para eso necesitaremos otra reforma, pero no la de Petro. Pienso yo que lo de los centros de atención primaria lo pueden hacer perfectamente las EPS, pero no al amparo de una ley que lo que ha hecho es retroceder. Se está muriendo la gente porque no le entregan los medicamentos, no les dan las citas, no autorizan los procedimientos. ¿Qué está pasando? No se le paga a los profesionales de la salud. Aquí lo que se necesita es cambiar los interventores y meter gerencia. Pero una vez que Colombia esté ya en una situación estable, que la gente no se esté muriendo, ahí sí pensamos en el rediseño del sistema. Vicky Dávila, muchas gracias, candidato Mauricio Cárdenas. ¿Por qué no mantendría nada del esquema de salud del presidente Petro? Porque es que lo que tiene montado hoy de salud Petro es el niño Kevin, es doña Cecilia. Se murieron esperando medicamentos. Es a lo que están condenados millones de colombianos en nuestro país que no tienen la medicina ni el tratamiento. Entonces, eso no sirve para nada. Nosotros vamos a llegar a pagar la deuda de los medicamentos. Uno, eso es urgente para que ya salgamos de eso. El paciente se está deteriorando, el paciente se está muriendo y no nos dicen cuántos son. No sabemos cuántas Cecilias y cuántos Kevin hay. Entonces, en honor a ellos, vamos a solucionar ese problema. Pero segundo, la robadera, que no se roben más la plata de la salud. Aquí hay candidatos, campañas que se hacen con la plata de la salud durante décadas, se la están robando. Entonces tiene que venir más vigilancia, tienen que volver los técnicos. Tenemos que hacer las cosas bien, que las compras y todo esté en línea. Necesitamos cumplirles a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, dignificar la profesión y que las mejores EPS se queden y las malas se vayan, se liquidan. Gracias, Vicky. Candidato Juan Daniel Oviedo, usted es el otro que dice que sí, dentro de los diferentes en esta respuesta. ¿Qué mantendría usted? Bueno, estamos hablando del texto a la reforma a la salud, que tiene un propósito fundamental y es que la gente quiere sentir que el derecho a la salud esté manifestado a partir de un acceso universal a la salud y al cuidado. Y es importante que el Estado entienda que hoy nuestro sistema de salud tiene que cuidar también a 12.1 millones de informales de forma adecuada, que están en una situación de vulnerabilidad simplemente porque no forman parte de la formalidad. Entonces, ese propósito de entender cómo vamos a encontrar nuevas formas de financiación de la salud para cubrir a todos los informales con buena calidad es loable. El segundo, la estabilidad laboral y el mejoramiento de las condiciones laborales del personal en salud es fundamental. 78% de mujeres trabajan en el sistema de salud en condiciones de precariedad y de vulnerabilidad. Y finalmente, sí se requieren algunos aspectos legales para la interoperabilidad de sistemas de información que garanticen que la plata de la salud se convierte en mejores vidas. Muchas gracias, doctor Juan Daniel Oviedo. Ahora justifica su respuesta el doctor Enrique Peñalosa. ¿Por qué no asumiría nada de la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro? No, porque la esencia de todo el proyecto es estatizar con unas ideas comunistoides de Petro. Lo que le molesta es que haya participación privada. Quiere que todo sea público, lleno de burócratas recomendados con una corrupción monumental como lo que se ha visto. En Bogotá yo ya reemplacé a Petro y arreglé el desastre que dejó en salud. ¿Y quién fue en buena medida el que lo hizo? El señor Aldo Cadena, que fue gerente de Capital Salud, la EPS del distrito, que dejó eso perdiendo 380.000 millones de pesos al año. ¿Y qué pasó? Llegó Petro a la presidencia y lo nombró de presidente de la nueva EPS y después lo llevó a vicepresidente del FOMAG. Ese es un ejemplo perfecto de cómo es que esa salud que Petro quiere totalmente estatizada, como era el Seguro Social antes, se llena de recomendados políticos incompetentes, de corrupción, y yo sí creo que hay que lograr que la salud sea la mejor y una participación privada en las EPS ayuda a que haya eficiencia. Gracias, exalcalde Enrique Peñalosa. Y nos falta en esta oportunidad, que quedó de último porque en la anterior respondió de primero, Juan Manuel Galán, que dijo que no mantendría nada de lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro en su proyecto de salud. Lo que se ha cometido con el sistema de salud es nada más ni menos que un crimen de lesa humanidad, porque miles de personas han muerto
por la ideologización del sistema de salud, pero además ha sido sistemático el intento de desfinanciar el sistema de salud, causando la muerte directa de miles de personas. Como autor de la Ley de Enfermedades Huérfanas, conozco el caso de 2.500 pacientes de enfermedades huérfanas que entre el 2025 y lo que va del 26 han muerto porque no les han entregado los medicamentos, a pesar de ser objeto de una protección especial como población. Eso le pasó a Kevin, que tenía hemofilia y que murió no por montar bicicleta, sino porque no le entregaron el medicamento a tiempo. Una prioridad absoluta es quitarle a los políticos las intervenciones de las EPS, que no solamente este gobierno, sino varios anteriores les han entregado. Enfatizar la salud mental y la salud emocional como proyecto bandera de salud pública en Colombia y incluir en el plan de beneficios la rehabilitación oral para los adultos mayores por dignidad. Gracias, doctor Galán. Ahora les voy a pedir que cojan todas sus paletas para hacerles una contrapregunta sobre este tema para que respondan sí o no y tienen 30 segundos. Hay un debate sobre salud. Hay un debate entre las EPS y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las EPS dicen que el problema es la UPC, que es insuficiente para poder cubrir los costos, mientras el presidente Gustavo Petro dice que el problema está en la gestión del sistema de salud. ¿Tienen razón las EPS en su argumentación de que la UPC es insuficiente? A ver cómo nos fue. Todos dicen que sí. Todos dicen que sí. A ver, Todos dicen que sí, considero. pero... Tienen razón parcialmente. Te han votado. ¿Eso qué es? Claro, ¿Eso sí o no? Eso sí o no, senadora Paloma Valencia, sí tienen razón las EPS, la UPC es insuficiente y eso con eso se arregla el sistema de salud. Vea, lo primero que hay que decir es que esto ya no es una discusión. Petro entró a manejar las EPS. Las está manejando el gobierno a su antojo, hasta se brincó los requisitos que había que tener para nombrar los interventores. ¿Y qué está pasando? La salud está más costosa. La UPC que ellos tienen no les alcanza, no le alcanzó a Aldo Cadena, no les alcanza a estos interventores. Tengo todos los derechos de petición que lo demuestran. El gobierno lo que ha hecho es estrangular la salud, porque Petro tiene boca para hablar sobre la salud y los colombianos, pero no tiene corazón. Doctor Luna, usted dice como sí, como sa, ¿sí o no? Es que no todo puede ser en la vida sí o no, Ricardo. No. Y usted no gobierna así. Es que yo sí creo que en esto tenemos que ser más serios. Explique sus matices. Yo le explico mis matices, pero usted no me diga que todo tiene que ser sí o no, porque me parece un irrespeto. Me parece que sí se debe aumentar la UPC, pero no tiene razón las EPS porque falta tecnología en el sistema. Hay mucha plata que se la están robando, mucha plata que no tiene trazabilidad, muchos medicamentos que no llegan a los pacientes. Y por esa razón esto merece una respuesta amplia que nos permita decir dónde están esos responsables. Gracias, doctor Luna. Exgobernador Gaviria, usted dice que sí tienen razón las EPS. Igualmente con matices, claro, es una respuesta compleja, pero indudablemente hay que crecer la UPC. Aníbal Gaviria va a crecer la UPC, pero no solo la va a crecer, sino que va a igualarla. Llevo más de 10 años como alcalde de Medellín, como gobernador de Antioquia diciéndolo. Absurdo que haya una para el régimen contributivo y otra para el régimen subsidiado. Tiene que haber igualación para que haya equidad. Pero lo otro es que hay que gobernar las EPS y hay que obligar a que las EPS sean eficientes y transparentes. O sea que sí, comparte de no. Aquí hay un asunto y es que el déficit del sistema de salud es gigantesco. Hay algunos cálculos que hablan de más de 16 billones y otros que son mucho más catastrofistas y por eso la pregunta, doctor Cárdenas. Usted dice que sí es insuficiente la UPC. Sí, los números son los números. El costo hoy 111 y la UPC es 100. Ahí hay un descalce, hay un desbalance, ahí están las pérdidas de entrada. El problema no es ese, el problema es que Petro no les ha querido poner la plata porque se la quiere gastar en otra cosa. Se la está gastando en un programa que importó de Cuba, que se llama Barrio Adentro a Cuba, que se llama Equipos Básicos de Salud. Los citaron a la Plaza de Bolívar esta semana, llenaron la plaza con contratistas. Hay gente que se le mete a la casa a la gente a tomar fotos para hacer un empadronamiento, para saber cómo van a votar. Esa es la plata que debería estar en la UPC atendiendo la salud de los colombianos. Candidata Vicky Dávila, usted, ¿por qué sí dice que la UPC se debe aumentar? Porque yo creo que David tiene la razón. Por un lado, las EPS sí tienen la razón en que no alcanza la plata. Esa es una realidad, lo estamos viendo. Pero por el otro lado ha habido corrupción. En donde está en un error Petro es que no es corrupción solo en las EPS, sino en IPS, en hospitales, en el gobierno. No se le olvide, señor Petro, que en su gobierno también se han robado la plata de la salud. Nosotros queremos una comisión independiente, como el Banco de la República, que fije esa UPC con la suficiencia que pide la Corte.
pero por supuesto con un presupuesto finito, porque no tenemos un presupuesto como el de Suiza. Así es, gracias. Vicky, doctor Juan Daniel Oviedo, usted también dice, está en el sí, en este caso. ¿Por qué es insuficiente y por qué considera que se debe aumentar la UPC? Yo digo que sí, el problema es la UPC, pero quiero ser más pedagógico. Nadie en Colombia sabe qué es la UPC, por Dios, ¿sí? Y es importante que usted entienda que el problema es eso, se llama la UPC, porque es como el pago anticipado para que el sistema de salud nos atienda si nos enfermamos. Y ahí, como lo decía Mauricio, la evidencia vale la pena. Escuchar los datos son fundamentales. Y ese gobierno, por su ideologización, ha ignorado los datos durante 2 fijaciones de ese pago anticipado. Por eso ese es el problema. Muchas gracias por la pedagogía, doctor Oviedo. Y ya con esa pedagogía, exalcalde Enrique Peñalosa, ¿por qué sí? Claramente están faltando recursos, entonces hay que aumentar la UPC o la plata que se le envía a la salud. Pero aquí lo que se necesita es buena gerencia y cero corrupción. Yo recibí de Petro unas filas desde la 1 de la mañana, recibí un sistema absolutamente quebrado de la EPS del Distrito Salud Capital, y no hizo Petro un solo hospital, y nosotros hicimos hospitales bellísimos y arreglamos todo eso con la misma plata. ¿Por qué? Porque había buena gerencia, cero corrupción, y es lo que vamos a hacer. Muchas gracias, doctor Peñalosa. Ahora su minuto, doctor Galán, sus 30 segundos. Doctor Galán, ¿por qué sí? ¿Por qué está en el sí en este caso con la UPC? En estos más de 30 años que estuvo vigente el sistema de salud como lo conocimos, los colombianos tuvimos 2 logros fundamentales: un acceso prácticamente universal al sistema y la protección financiera para las familias, que enfermarse no significara caer en la pobreza. Eso está en peligro, eso está al borde del colapso. Necesitamos que la UPC esté financiada con la carga de la enfermedad y la siniestralidad que se necesita, pero con control, con inspección, vigilancia. El 7 de agosto se suspenden los 5 billones de pesos de salud a los territorios, el programa que mencionó Mauricio Cárdenas, y se invierte en la entrega de los medicamentos a los pacientes. Muchísimas gracias, doctor Galán. Vamos al siguiente bloque temático. Aquí, de nuevo, les explicamos y les contamos muy brevemente, no para abrir un debate, sino que simplemente esta segunda ronda era la posibilidad incluso de hacer ese contraste. En el primero está la posibilidad de hacer el contraste. Eventualmente usted puede responder con su postura o puede controvertirle a uno de sus candidatos colegas en esta consulta. Entonces, en ese caso, para quien quiera hacer esa réplica, lo puede hacer en su oportunidad aquí en esta parte que viene. Lo decimos porque muchos por debajo nos están diciendo Sí, están que quieren pidiendo replicar réplica. y que quieren debatir. Claro. En su espacio, usted puede inmediatamente decirle a su contraparte por qué no está de acuerdo con lo que respondió. Exactamente. Vamos al siguiente bloque, que es de economía para la gente. Ese va a ser uno de los grandes chicharrones del próximo presidente. El 7 de agosto del 26 se va a levantar el tapete y vamos a encontrar algo que ya estamos previendo, es una situación con un déficit fiscal gigantesco. Señores candidatos, la pregunta es la siguiente: habrá que hacer algo, tendrá que tener un plan de choque el próximo presidente. En su opinión, ¿es más importante reducir el gasto público que subir el recaudo fiscal con una reforma tributaria en ese contexto de emergencia que va a recibir el próximo 7 de agosto el próximo presidente? Ojo, ¿más importante reducir el gasto fiscal que subir el recaudo con una reforma tributaria? ¿Sí o no? Espérese un segundito, repita la pregunta. Más importante bajar el gasto. Es más sí, importante gracias. Reforma tributaria. bajar el gasto Bajar el que imponer o proponer una reforma tributaria el 7 de agosto, ¿sí Perfecto. o no? Acá también todos están de acuerdo. Ah, pero están coincidiendo en muchas cosas. Pues, entonces arranca usted, doctor Luna. ¿Usted sí cree que es más importante bajar el gasto público y entonces de dónde? En vez de recaudar más impuestos, que es lo que propone el gobierno. Camila, 50 billones de pesos se puede ajustar el gasto en nuestro país en los próximos 4 años. Obviamente reduciendo dobles competencias, reduciendo por supuesto en algunos sectores subsidios y lo más importante, reduciendo las corbatas politiqueras que lamentablemente tienen disparado ese gasto. Esto se llama gerencia, se llama entender que el país no puede gastar más de lo que tiene, ni mucho menos endeudarse más de lo que puede. 2, hay que recuperar la regla fiscal, que fue un acuerdo que hizo Colombia precisamente para lograr que las finanzas se manejaran de manera responsable. Y 3, muy importante la pregunta ¿por qué? Porque hacer una nueva reforma tributaria, más allá de que sería la número 14 en los últimos años, es un imposible desde el punto de vista político.
Yo estoy convencido que Petro y sus compañeros van a perder las elecciones y lo que quieren precisamente es que haya una reforma tributaria para volver a un estallido social 2.0. Yo no les voy a dar ese papayazo. Muchas gracias, doctor Luna. Doctor Aníbal Gaviria, ¿por qué y de qué manera usted haría ese apretarse el cinturón, ese recorte en gasto antes que una reforma tributaria el próximo 7 de agosto en caso de ser elegido presidente? Sí, claro, una disminución de la burocracia tiene que ser uno de los primeros tareas del próximo gobierno. Y en el caso mío, clarísimo, es que yo soy el presidente para las regiones, el presidente de la autonomía y la descentralización. Y entonces lo que vamos a hacer es reducir el gasto central de la burocracia central para enviar competencias y recursos a las regiones, a los departamentos y municipios, ojo, sin crecer la burocracia en ellos, porque ya tienen las capacidades y están haciendo muchas veces las tareas, pero después de recibir el recurso del Estado, después del chantaje político al que tienen que ser sometidos los gobernadores y los alcaldes cuando vienen a Bogotá a pedir la plata. Descentralización y autonomía como la verdadera reforma fiscal y la disminución de la burocracia del Estado central. Gracias, doctor Gaviria. Y usted que ha sido ministro varias veces de ese gobierno central, doctor Cárdenas, ¿por qué y cómo se puede manejar este déficit fiscal reduciendo el gasto y no teniendo que hacer una nueva reforma tributaria? Por una razón muy sencilla, Camila. De nuevo, los números. El roto, el hueco fiscal es de como mínimo 50 billones de pesos. Y no hay cómo conseguir 50 billones de pesos con reformas tributarias. Esa opción simplemente no existe. No existe para ninguno de nosotros. La única opción es recortar el gasto. Afortunadamente hay mucho derroche, entonces podemos recortarlo sin que le afecte a usted, al ciudadano de a pie, sin que le afecte su subsidio, su apoyo. ¿Por qué? Porque vamos a recortar los contratos de prestación de servicios. Son 191.000 contratistas. Ese es el empleo militante. Eso no se necesita. Ahí hay 8 billones de pesos. Petro está pagando tasas de interés del 14%. Nosotros las podemos poner en el 7%. Ahí hay otros 10 billones de pesos. Recorte de gasto, eso es lo que necesita Colombia. Ahora bien, el petrismo no lo va a hacer. Va a seguir gastando, gastando y gastando hasta que esto explota. Y ahí lo vamos a sentir todos. Viene una crisis económica brutal si no paramos esto a tiempo. Vicky, ¿cómo sería el recorte del gasto en su gobierno en caso de que usted llegue y el 7 de agosto diga aquí está la crisis económica que tenemos al frente? El primer chorro que vamos a tapar es el de la corrupción. 60 billones de pesos, dice la Contraloría en promedio, que cada año se van a los bolsillos de los corruptos. O sea, plata sí hay, no se deje echar el cuento. Plata sí hay. Ese es el primer chorro que vamos a tapar y ahí cuántas reformas tributarias hay. Yo tengo una voluntad completa de acabar con la corrupción, de llevarlos a la cárcel, de que paguen las penas completas y recuperamos esa plata y la invertimos en los más pobres. Eso es lo primero. Pero segundo, vamos a recuperar la confianza inversionista, poner en marcha un plan de crecimiento que sea sólido, con petróleo, gas, fracking, energía, la revolución de la vivienda, infraestructura, agro y todo esto. Y además de eso, vamos a pedirles a los empresarios, hombre, denos el 1% de sus ingresos en el 25. Es un préstamo, les devolvemos el 27 y en el 28. Y nosotros vamos a recaudar 12 o 15 billones, todo para seguridad. O sea que eso sí se puede optimizar el gasto, acabar con el despilfarro. Les juro, yo no me voy a gastar la plata de ustedes en peluquería, ni tampoco en fotógrafos, ni en mantenimiento de casas, ni en toda esa vagabundería que lo ha hecho este gobierno. Doctor Juan Daniel Oviedo. La peluquera la pago yo. Doctor Juan Daniel Oviedo, hace referencia a Verónica Alcocer, me imagino, la candidata Vicky Dávila. Doctor Oviedo, su justificación. Bueno, tenemos que entender que la reforma tributaria no es el mecanismo de cada 4 años de buscar más plata para tapar el hueco fiscal. Y hoy tenemos un sistema tributario opaco que asfixia al sector productivo y que genera unos incentivos perversos para hacer formal. Pero sí necesitamos, más que reducir el gasto, es hacerlo más eficiente. El gasto público en Colombia pesa aproximadamente el 38 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Los países de la OCDE es el 45%. Si lo hacemos más eficiente, con menos corrupción, con más programación por resultados y sobre todo escuchando las necesidades de la gente, vamos a tener un Estado que deje de ser un palo en la rueda, que deje de ser un foco de corrupción y que ayude
a las personas a hacer la tarea y progresar. Pero en este punto, frente a la propuesta de Vicky, quisiera plantear, son solo 4.000 empresas grandes que existen en Colombia, que generan 4 millones de puestos de trabajo. El 1% de sus ingresos no va a dar para verdaderamente tapar el hueco fiscal que tenemos en 2027. Usted tiene 30 segundos para responder, candidata Vicky No Dávila. es para tapar el hueco fiscal. Quiero hacer esa claridad, Juan Daniel. Es para recoger entre 12 y 15 billones para meterle todo eso a seguridad. Y no les vamos a quitar la plata, no es una tributaria. Lo que vamos a hacer es que nos van a prestar. Y estoy convencida, yo he conversado con muchos empresarios y ellos van a dar la plata, nos la van a prestar y la vamos a invertir en los drones, la vamos a invertir en las cámaras, en que los policías tengan sus uniformes, su armamento y demás. O sea que aquí no estamos hablando de lo que usted está planteando, de tapar el hueco fiscal. Eso se tapa reduciendo el despilfarro y acabando con la corrupción y fusionando algunos ministerios y entidades que si quieren hablamos de eso cuando quieran. Muchas gracias, Vicky. Doctor Peñalosa, aquí el gran lío es saber de dónde va a ser el recorte. ¿Cómo haría usted ese recorte de gastos, teniendo en cuenta que además el gobierno actual centra su política en una gran diseminación de subsidios? ¿Dónde va a recortar Enrique Peñalosa si es presidente? Bueno, para que cualquier ciudadano vea lo claro que es que ha habido un despilfarro gigantesco, como mencionaba Mauricio Cárdenas, más de 190.000 cargos creados o contratistas, es lo siguiente. Este gobierno ha hecho el aumento más gigantesco en el gasto público en la historia, un gasto gigantesco. Y por eso tenemos el hueco que tenemos. Yo le pregunto a todos los ciudadanos que nos están viendo y oyendo, ¿ustedes conocen una sola obra importante, grande? No digo yo que se haya hecho, porque tal vez no habría tiempo, pero siquiera que se haya comenzado. ¿Ustedes conocen alguna supercarretera, alguno de los ferrocarriles que nos anunciaba el presidente, alguno de los aeropuertos? Nada. Eso es la prueba que cualquier ciudadano entiende de que aquí lo que ha habido es un despilfarro politiquero e irresponsable. Si quieren más de lo mismo, pues voten por Cepeda, que ha prometido que va a hacer más de lo mismo. Gracias, doctor Peñalosa. Juan Manuel Galán. Bueno, tenemos que acabar con ese modelo que hemos seguido desde la Constitución del 91, de cada 18 meses hacer una reforma tributaria para pagar el incendio fiscal del momento del gobierno de turno y de esa manera clavarle más impuestos siempre a la clase media, a las micro y pequeñas empresas y negocios que ya no dan más, que ya no resisten más. La modernización del Estado permitiría en sí misma aumentar el recaudo. La sola modernización de la DIAN está calculada en que aumentaría el recaudo en alrededor del 12-14%. Esas medidas, incorporar la tecnología, el buen uso de la tecnología para modernizar el Estado, van a permitir también mejorar el recaudo sin seguir haciendo reformas tributarias. El modelo que tenemos que seguir es un modelo de desarrollo productivo, de desarrollo económico, de las apuestas que vamos a hacer los colombianos para los próximos 25 años para materializar nuestra riqueza. Un ejemplo es la agricultura industrializada, que va a permitir que Colombia pueda convertirse en una de las principales fábricas mundiales de comida. Tenemos la tierra y tenemos la posibilidad de hacerlo. Muchas gracias. Ahora la candidata Paloma Valencia. ¿Cómo va a ser el recorte? Usted privilegió, como todos sus demás compañeros, el recorte a una nueva tributaria si es elegida presidenta el 7 de agosto. Colombia tiene los impuestos más altos de toda la OCDE, es decir, de los países ricos. Si alguien va a venir a invertir, dice, ¿para qué invierto en Colombia si puedo invertir en los países vecinos y me sale más barato? Nosotros, si nos quedamos sin inversión, quiere decir que no hay empleo para sus hijos, que no hay empleo para el señor que le faltan unas semanas de cotización, no hay empleo para la señora que está buscando cómo volverse a vincular. Nosotros necesitamos que haya inversión y empresas, y con altos impuestos usted las expulsa. Nosotros le queremos apostar al crecimiento económico, por eso vamos a bajar los impuestos y vamos a reducir el Estado. De 19 ministerios vamos a pasar a 12. Hay 162 entidades del nivel central, más 68 vinculadas. Vamos a fusionar un montón de esas entidades para economizarnos la plata, porque la plata de los colombianos no se puede gastar en entidades, sino en lo que los colombianos necesitan: salud, vías, atención, mejoras en la educación, los subsidios para los colombianos pobres. Nosotros necesitamos un Estado pequeño y eficiente.
Gracias, senadora Paloma Valencia. Ahora vamos a hacer una contrapregunta en términos económicos. Como la candidata Vicky Dávila tuvo 30 segundos porque le hicieron una réplica, usted es la única que no va a poder justificar. ¿Qué culpa tengo de que Pero me hayan esas son hecho las la reglas. pregunta? Esas son las reglas. Pero no debería ser De así. tener un buen así. amigo en la consulta. ¿Cierto? Entonces, Pero gracias, puede levantar la pero paleta. puede levantar la paleta. Porque todos, Estratégico. todos tienen que tener el mismo O sea, espacio si yo para quiero- hablar. Si uno quiere callar al otro, entonces le pregunta para que no pueda Correcto. decir nada. Tal cual. Tal Desde el cual. principio ese era el juego. Señores A lo candidatos, Petro. va a hacer una cosa aquí. Camila me va a regañar. A ver. ¿Ustedes le conceden los 30 segundos a Vicky? Por favor. Listo, vámonos, 30 segundos. Pero esa Me los era la cobran a mí. regla. Pero Listo. esa era la Nos que fuimos. aceptó el equipo de Vicky Listo. Dávila también. Por consenso y quedó grabado. Hágale. A mí. Hágale. Entonces, en términos económicos, uno de los problemas que tenemos en estos momentos en Colombia es que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Si a usted llega una reforma tributaria, una reforma pensional, ¿usted tramitaría a través de una reforma pensional el aumento de la edad de jubilación en Colombia, sí o no? Es que es una pregunta que es difícil de contestar, apenas estoy corriendo el modelo. Entonces, Pero les va a tocar, porque digamos, como están las cosas en la Corte, les va a tocar al próximo gobierno definir el futuro de la reforma pensional. La pregunta es, ¿usted aumentaría o no la edad de jubilación? entonces arrancamos aquí con David Luna, David Luna, que dice correcto. que no. No, con Aníbal, No, porque No, está la estamos en no, el mismo mismo bloque orden, económico. mismo bloque. Sí. es verdad. David Luna. 30 segundos. Es muy autoritaria, ¿no? Oiga, le dije un beso. Descuénteme esos tres, por favor. Sí, hágale. No, mire. Hace unos días porque te el buena Ministerio de suerte. Hacienda dijo que tocaba trasladar una cantidad de recursos, casi más de 20 billones de pesos, a Colpensiones. Esos son los ahorros de los colombianos. Usted no puede seguir cambiándole las reglas de juego sobre la marcha a los ciudadanos que han hecho esfuerzos para ahorrar para su vejez. Colombia necesita garantizar todo lo que haga referencia a que el ciudadano sienta tranquilidad y seguridad sobre sus recursos. Lo que está haciendo el gobierno Petro es precisamente eso por la puerta de atrás. Yo no estoy de acuerdo. Perfecto. Doctor Gaviria. Dijo que sí haría. Que sí subiría aumentaría la edad de jubilación. No, Aníbal Gaviria. Sí, mire, a los colombianos hay que hablarles con franqueza y con sinceridad. Seguramente es una cosa que no es, como se dice, políticamente correcta. Eso no es una buena noticia, pero hay que ser francos y esa es la manera de estabilizar el tema pensional. Colombia tiene una de las edades más bajas de pensión en la OCDE y en el mundo y la esperanza de vida ha aumentado. Entonces, no soy de los tipos que le dicen mentiras a los colombianos para llegar al poder, sino con franqueza y gobernando con seriedad y con resultados. Gracias, doctor Gaviria. Exministro Mauricio Cárdenas, ¿usted dijo sí o no? Me parece que dijo que sí. No. ¿Usted dijo que no? No, nos quedamos con 57 años mujeres, 62 años hombres. Más bien vamos a tomar las medidas para hacer eso posible. La plata de su pensión está en los hidrocarburos, por eso tenemos que volver a producir petróleo y volver a producir gas. También vamos a hacer el recorte del gasto precisamente para poder pagar esas pensiones. Y por último, a la sentencia que saque la Corte Constitucional, asegurarnos que la plata de los pensionados no la puede coger el gobierno, que es lo que quiere hacer Petro ahora. Queda blindada en el Banco de la República. Eso va a requerir una norma constitucional. Vicky, recuérdeme, ¿sí ¿Sí o o no? no? No, le dije que no. Listo, no aumenta la edad de jubilación. No, ¿Por qué? No. Porque estamos en un momento, primero vamos a ver qué pasa en la Corte. Eso es lo primero. Segundo, estamos en un momento en el que tenemos que proteger la plata de los trabajadores y de los ahorradores. Eso que hizo Petro, para mí, es el colmo, porque al final usted tiene que saber, trabajador, que usted le va a llegar una pensión más chiquita, porque todo lo que estaba rindiendo bien en el exterior, entonces lo mandó traer para acá para que rinda una miércoles, entonces eso no va a servir para nada. Y segundo, ahora cuando ordena ese traslado también de millones de los ahorradores, también lo que quiere es joder su pensión. Entonces vamos a cuidar su pensión, a proteger su pensión y por ahora no vamos a hablar de un aumento en la edad que no es justo. Juan Daniel Oviedo, usted dice que sí. Sí, desde que publiqué los datos del Censo de Población 2018, hemos mamado gallo casi 9 años alrededor de la necesidad de actualizar la edad de pensión en función de la mayor esperanza de vida de las mujeres. Pero hoy este es un tema moral, porque la señora de 45 años que me está viendo sabe que hoy, después de 40 años, no tiene trabajo formal. Lo que nosotros queremos es
que haya formalidad y que a partir de 2035 podamos tener un acuerdo como país para incrementar la edad de pensión de las mujeres. Doctor Peñalosa, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Sí. Porque ¿Por qué hoy- aumentar la edad de jubilación? Que es la pregunta. 5 segundos. Hay algo muy sencillo, y es que los colombianos hoy viven 20 años más que en 1960, 70. Entonces, obviamente, no podemos tener un sistema como el que le gusta a Petro, que los trabajadores del momento paguen por las pensiones de los adultos mayores que van a vivir mucho más. Además, es bueno tener claro que se le va a aumentar la edad de pensión, no es a los que tienen 60 años, no 50, sino es a los nuevos jóvenes que entran a la fuerza de trabajo. Doctor Juan Manuel Galán, ¿usted dijo sí o no? Yo dije no porque realmente no es la prioridad en este momento. El sistema pensional colombiano encarna la gran injusticia social. La mayoría de las personas en Colombia no tienen acceso a una pensión, pero lo más injusto es que las altas pensiones en Colombia estén subsidiadas cuando una mujer campesina tiene cero probabilidad, cero posibilidad de obtener una pensión. Los fondos privados de pensiones, muy bien, pero que rindan cuentas, que le entreguen al afiliado cuánto se va a pensionar, cuánto es el monto de su ahorro. Hacer la reforma sí, pero la edad de pensión no es la prioridad en este momento. Gracias, doctor Galán. Doctora Paloma Valencia, ¿sí o no aumentar la edad de jubilación? Yo dije que más o menos, y es por lo siguiente, yo coincido enteramente con el doctor Galán. Nosotros queremos un sistema pensional donde usted cotice desde el día que nace. Es decir, nace un niño en Colombia y tiene una cuenta con su número de identificación para que la familia le empiece a ahorrar. Cuando el niño nace en pobreza o vulnerabilidad, el Estado pone el primer CASE, que son 500.000 pesos, y a mí me gusta que usemos parte de los recursos mineroenergéticos de este país en fondear los fondos nacionales. Necesitamos poder buscar que la gente, para que se estimule, escoja entre pensión y casa, y termino diciendo lo siguiente: todos los colombianos sin empleo formal pueden ahorrar. Gracias, senadora Paloma Valencia. Bueno, nos vamos a la primera pausa para que puedan descansar, pero como esta es una transmisión multimedia, vamos a un corte a comerciales a través de todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país, pero a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, a través de D2. Ustedes van a seguir la transmisión en vivo desde la cabina principal de Blue Radio con nuestros compañeros de Mañanas Blue y de Meridiano Blue. Volvemos ya en 5 minutos.